Muy buenas noches, ¿cómo están? Es una alegría en esta ocasión dirigirme a la comunidad universitaria y me siento muy contento de poder estar en un entorno de bastante juventud. Veo que también tenemos familias en este lugar, así es que hoy vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la felicidad y para comenzar, yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu costado, vas a decirle, Dios te hizo para ser feliz. ¿Está bien? A ver, dile al que está a tu lado. De paso lo saludas, quizá a veces estamos cercanos a alguien que no lo conocemos y va a ser un buen momento para socializar. Dios te hizo para ser feliz. El pasaje que vamos a estudiar es un pasaje que paradójicamente para el tema suele ser uno de los más tristes en la Biblia y es uno de los pasajes con escenas lacrimógenas que hacen a menudo sensible el corazón. Quiero que podamos buscar en las Escrituras, en el libro de Génesis, vamos a dirigirnos allí, Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 21. La felicidad es algo que todos queremos, todos deseamos. Si yo preguntara aquí, ¿alguno de ustedes quiere ser infeliz? Seguramente ninguno me levantaría la mano, ¿verdad? Porque ¿quién quisiera ser infeliz? Si la pregunta fuera, ¿quiénes quieren ser felices? Todos seguramente, algunos levantarían la mano. Y saben que aquí vamos a ver algunos principios para la felicidad. Y el principio número 1 en esta ocasión es, los buenos momentos para ser feliz son para celebrar. Los buenos momentos son para celebrar. En Génesis capítulo 21, en el versículo 8, encontramos una escena que era para celebrar. Dice en Génesis 21:8 de la siguiente manera. Dice, el niño creció. ¿A quién nos estábamos refiriendo? A Isaac. Y dice, el niño creció y fue destetado y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Saben que en aquellos tiempos destetar a un niño era un poquito más tardío de lo que suele ser hoy? Más o menos nos imaginamos allí al pequeño Isaac con una edad entre 2 años y medio a 3 aproximadamente. Estaba siendo destetado, es decir, ya iba a dejar de recibir la leche de mamá. Pero lo interesante es que esta ocasión era un símbolo para proclamar que algo más grande todavía estaba pasando en la familia. En aquellos tiempos, el llegar a los 3 años, ustedes recuerden que no eran las mismas condiciones sanitarias que vivimos hoy, la gente no tenía los hospitales, las clínicas que tenemos hoy, y llegar a los 3 años en realidad era un motivo para celebrar, era un motivo para agradecer, era decir, mi bebé ha sobrevivido sus primeros años, sus instantes quizá más difíciles, sobrevivió. ¿Y cómo celebró Abraham? Dice la Biblia que él hizo un banquete, hizo una grande comida y tú te imaginas que ese momento era el momento también para presentar a quien iba a ser su heredero, el heredero de la promesa. Todo estaba listo, todo estaba preparado para que sea el día más bonito que hasta esos momentos Abraham había vivido. Pero saben, quizá antes de avanzar, vale hacer en estos momentos una reflexión. ¿Cuándo fue el último momento que tú celebraste con tu familia? ¿Saben que hay veces que pasan cosas buenas en el hogar y no se celebran? A veces, si usted es padre, por ejemplo, puede darse que tus niños comienzan a tener algunos logros, puede ser terminar un año académico, salir con buenas notas
y los niños van creciendo. Podría ser de repente el haber conseguido un objetivo, qué sé yo, el club de conquistadores o algo que sea motivo de celebrar. Y a veces en la familia podemos ser muy fríos. Hice esto, papá, o conseguí este objetivo. Qué bonito fuera, por ejemplo, cuando un día un joven, un muchacho va y le dice a su papá, papá, tengo novia por primera vez. Y que el padre te diga, oh, hijo mío, te felicito. En algunos casos pasa más bien al revés, ¿no? Papá, tengo novia, te castigo, ¿no? ¿Por qué? Todo eso. Pero saben que los buenos momentos de la familia son para celebrar. Ve a comer, sal a pasear, ten un espacio de esparcimiento. Porque si tú no celebras los buenos momentos, mi pregunta es, ¿qué momentos vas a celebrar? ¿Qué momentos van a quedar en el recuerdo de tu familia? ¿Qué momentos van a quedar memorablemente, indeleblemente allí en el corazón? Suele pasar que a veces los buenos momentos se dejan por alto y no hay recuerdos que debiesen sí de estar allí. Así es que si usted quiere ser feliz, el principio número 1 en esta noche es celebre los buenos momentos y no tenga miedo de hacerlo y hágalo a lo grande, hágalo memorable, porque un día nosotros que somos niños creceremos y saldremos de casa, seremos grandes y lo que vas a recordar son los momentos más felices que tú pasaste en el hogar, que tú pasaste en casa. Pero algo curioso aconteció. Todo estaba bonito, como hemos mencionado, y dice allí en el versículo 9, pero todo estaba bonito y ese pero ya nos marca problemas. Y dice, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Saben? Esta felicidad, estos momentos bonitos, duraron poco, porque aquí la escena se transforma en algo irónico. ¿Qué significa Isaac? La historia de Isaac es un tanto llamativa. Nosotros leemos cómo fue que se forjó su nombre. Allí en Génesis 17:17 podemos leer, dice cómo fue que Isaac llegó a ser Isaac. Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y esta es una de las escenas más poco comunes en la Biblia, porque esta supuestamente debiera ser una escena de adoración, pero Abraham se postra y se ríe. ¿Alguna vez has visto a alguien que se postra para reírse? Suena irónico, ¿verdad? Postrarse es un acto de adoración, pero Abraham se estaba postrando para reírse de la promesa que Dios le había dado. Y dice allí, versículo 17, Génesis 17:17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo, y Sara ya de 90 años habrá de concebir. Y miren lo que dijo Abraham, ojalá viva Ismael delante de ti. Se rió. Encontramos en Génesis 18 lo mismo pasando en Sara. Dice en el versículo 12, Génesis 18, versículo 12, y se rió Sara para sus adentros, pensando, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Y es así que Isaac pasa a llamarse Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué? Porque sus padres se rieron, no creían la promesa de Dios que siendo tan viejos podían tener un niño. ¿Y qué nombre le pusieron?
risa. Ese es el nombre, el significado de Isaac. Y saben que es muy interesante que en esta ocasión se estaban riendo de, entre comillas, risa. Se reían de risa. Se reían de Isaac. Y cuando nosotros leemos, esto es muy curioso en el idioma, pues en el hebreo se usa la misma palabra, la misma raíz de donde viene el nombre Isaac, Shazak. Se rieron, Shazak, se rieron de Isaac, de risa. A veces nosotros podemos escupir al cielo. Y eso pasó con Sara, porque ella se burló de Dios, ella se rió de su situación y ahora se burlaban del hijo que ella estaba teniendo. ¿Y a quién le gusta que se burlen de sus hijos? ¿A quién le gusta sufrir una burla? Saben que para este tiempo, más o menos, Ismael era un adolescente. Isaac estaba siendo destetado, un pequeño entre 2 años y medio a 3. Ismael, un adolescente aproximadamente de unos 15 años. Ahora, cuando uno es adolescente, pues uno se ríe de varias cosas, ¿verdad? Y no solo de adolescente. Nos gusta reír, reír ciertamente es algo bueno. Yo quiero defender un poquito a Ismael en esta ocasión. Saben que la risa suele ser un elemento antiestrés a menudo. En este caso, por supuesto, aquí estamos hablando de una burla, pero vamos, él era un muchacho. A veces nosotros nos reímos. Le pasa algo a tu mascota, el gato salta, no calcula bien, se choca con la pared, se cae, ja, 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 nos reímos a veces, ¿verdad? Acontece, yo hace poco tuve un problema en el pie y me pusieron por sobrenombre Mefiboset, ¿no? Porque anteriormente me había lisiado también el otro pie y me dijeron, bueno, lisiado de los 2 pies, Mefiboset. Y yo me río, ¿no? Porque es algo que suena gracioso. Pero en esta ocasión, este muchacho, este adolescente, la Biblia no dice cuál era el motivo por el cual se reía, pero esa risa afectó a Sara. Y la afectó de tal manera que dice la Biblia en el versículo 9 y 10, dice, pero Sara vio que el hijo de Agar, y mira cómo trata ahora Sara a Agar. El hijo de Agar, la egipcia, ¿sabes lo que quiere decir? La que no era hebrea, la pagana, la que no podría ser por quien venga la verdadera promesa de ser una grande nación que se le dio a Abraham. Y dice allí, y yo quiero que tú veas el aspecto despectivo del trato de Sara. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10, por eso dijo Abraham, y mira lo que dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. Echa a esta sierva, echa a esta esclava. Y saben, en pocas palabras, aquí estaban tratando no solamente de esclava a Agar, sino también los hijos de los siervos también nacen siendo esclavos. Ismael, ese esclavo, ese muchacho que finalmente no es, se está riendo de mi hijo, del hijo de la promesa. Y saben que es muy interesante que en esta escena todo parece cambiar el humor de lo que hasta aquí estábamos viendo. Todo era felicidad, todo era, el banquete estaba en alegría y de pronto Sara mira lo que aconteció con su hijo
y le llama a Abraham y le dice, bota, sácala de aquí, despídela, lárgala, no debe de estar aquí. Esa fiesta tan bonita que se estaba llevando a cabo, pues comenzó a estropearse. Y saben, principio número 2, a menudo nosotros vamos a tener oposición para la felicidad. A veces los momentos más amargos, imagínate estar en el lugar de Abraham, suelen llegar en medio de los momentos más felices. Quizá alguien que está de cumpleaños recibe una mala noticia, alguien después de graduarse recibe una mala noticia. Nosotros tuvimos el conocimiento hace algún tiempo atrás de que una pareja de recién casados a los 2 meses sufre un accidente y muere uno de los ahora esposos. ¡Qué terrible! Disfrutando del momento más bonito, donde pronto pueden pasar cosas que hacen que todo se arruine. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Pues ahora lo que estaba persiguiendo a Abraham era su pasado. Y le estaban pidiendo que despida. Versículo 12 dice entonces, Dios dijo a Abraham, versículo 11, estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Y saben que, claro, para Sara, Ismael no era su hijo. Para Sara era simplemente un error que había acontecido en la vida. Le faltó fe en un momento de su vida y tuvieron un hijo por el cual procuraron cumplir la promesa de Dios, pero realmente él no era el hijo de la promesa. Entonces, lo que estaba aconteciendo aquí era la memoria del pasado. Y ese pasado ahora lo estaba persiguiendo. Él no era el hijo de la promesa. Ismael no lo era. Y entonces, claro, es fácil para quien no es madre decir, larga a ese muchacho. Al final, Sara no era la mamá, pero ponte en el caso de Abraham. Abraham sí era el papá. Y recuerda lo que Abraham le había dicho a Dios, Señor, soy viejo, seguramente mi hijo Ismael va a heredar delante de ti. Es decir, seguramente Ismael, el Señor va a ser el hijo de la promesa. Abraham tenía un cariño hacia Ismael. Y el hecho de que ahora le estaban diciendo, tienes que votar a tu hijo, sin lugar a dudas, sonaba algo demasiado duro para Abraham. La pregunta es, si tú eres padre, ¿cuántos padres quisieran deshacerse para siempre de sus hijos? ¿Y cuántos padres estarían dispuestos a votar a sus hijos y decir, nunca más te voy a ver, lárgate? Esto no era algo fácil para Abraham. Y es interesante que todo esto se forjaba en la herida, en su misma herida de la historia de fe, por lo cual es conocido Abraham. Pero más complejo aún es el pasado. El pasado a veces nos puede perseguir. Y el pasado a veces puede ser motivo de tu infelicidad. Era el pasado lo que en esos momentos estaba persiguiendo a Abraham. La mala decisión, adelantarse a los planes de Dios. Yo te pregunto, ¿qué cosa en el pasado de tu vida pudo haber sido en algún momento o quizá ahora motivo de que tu felicidad se vea cortada? Hay escenas en el pasado de lo que tú viviste que amenazan tu felicidad presente. En el caso de Abraham, estaba siendo completamente amenazado. Pero cuando hablamos de pasado, hablamos de algo mucho mayor todavía. En este caso, estamos viendo el pasado vivido por Abraham. Pero ponte a pensar en Ismael. ¿Qué culpa tenía ese muchacho?
Él nunca había hecho nada malo para que de un de pronto tenga que perder su hogar. Él no pidió nacer en esa familia. Imagínate tú ser un muchacho de 15 años y que de un de pronto te digan, ¿sabes qué? Vas a tener que ser botado, expulsado de casa. La pregunta era, ¿y qué culpa tenía Ismael? Hay dos tipos de pasado. El pasado que tú has vivido y el pasado que tú no has vivido, pero que heredas. ¿Cuál es este? Por ejemplo, en este mundo hay gente que nace no producto de un matrimonio. Yo un día, mientras era pastor, trabajaba en el altiplano, ahí en Perú, conocí a un muchacho que me decía así: pastor, yo soy producto de que violaron a mi madre. Yo no debí de haber nacido. Nunca tuve un papá. Yo no lo conocí. ¿Quién habrá sido? Pero lo que sí sé es que lo odio. El pasado que tú no viviste, pero que lo heredas. ¿Quién pidió nacer en un hogar en medio de conflictos? Hay gente que nunca conoció a su padre y a su madre porque quizá ambos murieron cuando era aún un bebé, un niño. Y crecer sin tener un padre o una madre no es lo mismo, por supuesto. Pasado que se hereda. Hay algunas personas que luchan con tendencias, puede ser con vicios, con problemas. Se suele decir que nosotros heredamos nuestro carácter de parte de nuestros padres. Y a veces esa herencia se transforma para nosotros en una lucha. Hay estudios que dicen que la ansiedad, la tendencia ansiosa es también una herencia. Hay gente que tiene una tendencia hacia eso por sus antepasados. Y ahora puede ser motivo de lucha. A veces la ruina de la felicidad puede venir no solo por el pasado que tú has vivido, sino quizá por el pasado que tú no has vivido. Y en el caso de esto último, podría parecer esto bastante injusto. ¿Por qué yo tengo que sufrir por las malas decisiones que tomaron otras personas? Por las malas decisiones que tomaron mis padres. ¿Por qué yo tengo que ser ahora culpable de aquello que pasó? Yo no lo quise así. Pues Ismael no había hecho nada. La culpa fue, podríamos decir, de Abraham, de Sara. Y ahora tenía este pequeño adolescente, Ismael, que ir a ser desterrado. Dice, no obstante, que la decisión se tomó y ellos tuvieron que ir. Principio número 3, cuando el pasado te persigue, tienes que afrontarlo. No nos podemos quedar llorando y decir, qué horrible es mi vida, qué horrible es lo que me pasa, y zumbirnos allí en medio de la depresión. Hay que afrontar. Y siendo tan pequeño, correspondió afrontar a Ismael una situación muy terrible juntamente con su madre. Dice allí en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, porque Abraham, dice el versículo 11, se turbó, esto era muy grave, todo lo bonito cambió, ahora tenía que expulsar a su hijo. Versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo cuanto te diga Sara. Nota lo que le dijo Dios a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Lo que Dios le estaba diciendo en estos momentos a Abraham es, Abraham, escucha a tu esposa. Le estaba diciendo, escucha todo cuanto te diga. Tú no te preocupes por el muchacho, pero haz caso a tu esposa. Yo quiero hacer aquí una aplicación homilética. ¿Cuántos
problemas, los que somos casados, los que somos varones, nos evitaríamos por escuchar a la esposa. Hay veces que un padre de familia se siente responsable, siempre tiene que tomar la sartén por el mango, como se dice, y no siempre se dialoga con la esposa para solucionar problemas. Dios le estaba diciendo en esa ocasión, mira, Abraham, no te hagas problemas, haz caso a la voz de tu mujer. Ahora, esto suele parecer un poco raro, porque la visión de Sara parece ser vengativa. La visión de Sara parece ser punitiva. No pareciera estar del lado correcto. Sin embargo, los propósitos divinos estaban por sobre las imperfecciones de estas dos personas, sobre la imperfección de Abraham, sobre la imperfección de la misma Sara. Ahora, ponte a pensar en Sara. Sara también había sufrido. Sara también había pasado la vergüenza de no haber tenido un hijo, de no haber podido por sí misma ser hasta hace poquito la madre de la grande nación, al punto que tú te imaginas la depresión que tuvo que haber habido en Sara para que diga, no le puedo dar a Abraham, a mi esposo, el hijo de la promesa, no le puedo dar, le tendré que dar a mi sierva. Estaba herida también, entendiendo un poquito a Sara, pero en medio estaba el propósito de Dios, estaba el propósito divino. Y es interesante que Dios estaba amparando incluso a Sara a través de esta situación, sobre lo errado que podrían estar las personas, el Señor obraba. Mas ahora viene una de las escenas más difíciles y más complicadas de la Biblia. Vamos a leer el versículo 14. Al día siguiente, mira lo que dice la Biblia. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro y nota esto, le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando la Biblia dice que Abraham le entregó al muchacho, significa que hubo un tiempo en el cual Abraham estuvo con Ismael. ¿Te imaginas esa conversación? Siendo tu papá, y ahora nunca más vas a ver a tu hijo. Si tú tuvieras una conversación así, ¿qué le dirías? Yo no imagino qué le pudo haber dicho a Abraham a Ismael en esos momentos. Pero la Biblia dice que hubo ese espacio y entonces Abraham vino a entregarle a Ismael a Sara. Seguramente fue una conversación difícil. ¿Qué le dirías? ¿Es tu padre el que te está expulsando de la casa? ¿Qué le dirías a un hijo? ¿Quién en su sano juicio sería feliz por eso? Y no obstante, lo que dice la Biblia es que lo que pasó después era aún peor. Versículo 14 menciona lo que aconteció con Agar. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, es decir, no había rumbo. ¿A dónde se iba? ¿A qué lugar se dirigía? No había un paradero fijo. ¿A dónde voy a ir? Normalmente nosotros decimos, bueno, llegaré a tal lugar en tanto tiempo, pero en el caso de ellos, ¿a dónde se dirigían? No había un rumbo. Y mientras iban errantes, el agua, la comida, todo lo que tenían para su subsistencia se estaba acabando. Y lo más triste viene a continuación. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Se fue
y se sentó enfrente a la distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. ¿Qué padre está preparado para ver la muerte de su hijo? Antes de morir, lo que más desgarra el corazón era que esta mujer, vencida por las circunstancias, sabía que su hijo estaba a punto de morir. Sabía que ya no había esperanza para ellos. Y lo que decía, no veré cuando el muchacho muere, es decir, va a morir. Había tanta falta de agua que Agar tenía en mente, va a morir. Yo no quiero ver cuando muera. Y lo peor de todo lo que pasa en esta escena es que dice la Biblia que en vez de morir, el muchacho alza su voz y llora. Era lo peor que estaban pasando en su vida. La peor escena. ¿Saben? Esto nos hace reflexionar que hay veces que vamos a tener que afrontar este tipo de situaciones en nuestra vida, donde lo lindo ya no se vive. Pasaban ellos de un banquete a una escena de muerte. Pero cuando uno confía en la providencia divina, tú no sabes cómo Dios va a obrar. Lo que tú tienes que estar seguro es que Él va a obrar. Tú no lo puedes explicar. Nosotros solemos pensar que cuando hablamos de Abraham, él se hizo el padre de la fe y perfeccionó su fe en aquella escena de el sacrificio de Isaac. Pero Dios ya estaba comenzando a perfeccionar la fe de Abraham aquí. Porque Dios le había dicho a Abraham, Abraham, de tu otro hijo, también haré una gran nación. ¿Te imaginas despedirlo en esos momentos a Ismael? ¿Qué va a pasar? Abraham tenía que creer que Ismael no iba a morir, a pesar de estar yendo sin rumbo por el desierto. Fe. Y dice la Biblia en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Y sabes, Agar siempre había sido, podríamos decir, un anexo de las promesas de Dios. Incluso podríamos decir que Agar había sido la vía incorrecta para que vengan las promesas de Dios. Podríamos decir que Agar no tuvo el privilegio de Abraham y de Sara hasta ese momento de que un ángel de Dios se le apareciera. Pero en estos instantes era un ángel del mismo Dios que se le aparecía tan igual como se le había aparecido a Abraham, tan igual como se le había aparecido a Sara, diciéndole, no temas. Versículo 18, levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Y el versículo 20 es mi favorito en toda la historia. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera del 95. Dice, Dios asistió al muchacho, el cual creció. ¿Te acuerdas del desierto? Ese desierto que era sinónimo de la desesperanza, de la muerte. Dice, habitó en el desierto y fue tirador de arco. En pocas palabras, el desierto que era sinónimo de su muerte, se convirtió en su fortaleza.
El desierto, que era el sinónimo de la angustia por la cual iba a pasar, se convirtió ahora el campo donde Dios obró el milagro. ¿Quién iba a pensar que eso iba a suceder? Pero el Señor no los olvidó. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para ser felices. Y yo quiero que tú pienses esto de esta historia. Mira, en esta historia vemos a Abraham atribulado. Cuando le dijeron tienes que expulsar a tu hijo, Abraham arruinó su momento de felicidad y ahora tenía que expulsar a su hijo. Pero en esta historia, qué maravilloso es saber que Dios cumplió su promesa y no permitió que pereciera su hijo, la felicidad de Abraham. En esta historia, Agar debía de morir. Pobre madre, ¿verdad? Que no tenía en esos momentos de quién aferrarse, era una sierva. Pero Dios la sustentó, la felicidad de Agar. Mire ese muchacho adolescente, Ismael, muriendo allí en medio del desierto. Pero Dios lo sustentó y le dio vida y lo hizo florecer donde es muy difícil florecer. Dios convirtió su desgracia en felicidad. Ahora, piensa en Sara. Sara tenía un capricho, estaba herida y dolida del corazón, pero vemos aún en esta escena que Dios entendía y permitió, aun cuando no era un sentimiento humano vengativo, pero Sara quería la exclusividad, quería sentirse, podríamos decir, tranquila en ese momento, y a través de todos los enredos de la historia, aún así, Dios también hizo feliz a Sara. Es fantástico cómo es que Dios tiene la capacidad de hacer feliz a todos, a pesar de las dificultades que cada uno pueda tener. Por eso, el título de este mensaje fue: Dios te hizo para ser feliz. Y yo quiero en esta noche que tú pienses cuáles son los desafíos que tú tienes. Estamos para muchos iniciando un ciclo de estudios, quizá para los jóvenes están iniciando una nueva experiencia este año en el avance de sus metas, de sus sueños. ¿Qué dificultades puede haber? Yo no sé qué cosa del pasado pueda estar persiguiendo a alguno, o qué situaciones existen en la vida que podrían tratar de nublar los momentos incluso más alegres y más felices, que cuando tú piensas en esto, qué horrible que es. Acuérdate de que los errores son para afrontarlos. Hay que proseguir, no hay que desanimarse, no hay que deprimirse. Sigue adelante sabiendo de que hay un Dios que puede proveer solución. Confía que aún en el momento de la angustia más difícil, Dios puede obrar de tal manera que siempre abogará por tu felicidad si tú confías en Él. En esta noche la invitación es para tomar una acción de fe y decirle: Señor, esta preocupación que yo puedo estar teniendo ahora, no quiero que me quite la felicidad. Quiero que sea un motivo más bien para ejercer la fe y para poder confiar en ti. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decir: Señor, yo quiero confiar en ti y quiero entregarte esto que podría ser motivo de mi desgracia en tus manos, para que tú seas el proveedor y para que tú me ayudes a enfrentar los desafíos que tengo? ¿Hay alguien aquí que quiere orar de esta manera? Puedes ponerte de pie. Vamos en estos momentos a entregarlo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Querido Padre,
Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y en tu palabra encontramos que tú estás preocupado, Señor, por nosotros. Hoy queremos entregarte, Señor, aquello que podría ser potencialmente algo que juegue contra nuestra felicidad. Quizá algún mal de salud, quizá, Señor, algún problema por allí familiar, alguna situación económica, alguna cuestión relacionada al trabajo, a los estudios. Señor, lo que fuera, queremos poner en tus manos para que tú obres de tal manera que, Señor, seamos felices gracias a tu providencia. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos permita gozar de este sábado. Queremos permanecer fieles a ti, Señor, confiando en tus promesas. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Dele un abrazo al que está a tu lado.